Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Seguimos hablando de políticas económicas y el día de hoy vamos a estar hablando de la curva de Phillips y la oferta agregada. Acuérdense que hemos estado platicando, en los videos anteriores se encuentran un poco de lo que tiene que hacer el gobierno a partir de los instrumentos que tienen las políticas económicas. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué tiene que ver la curva de Phillips y qué tiene que ver el gobierno para actuar en consecuencia. La curva de Phillips va a estar correlacionando la tasa de desempleo con la tasa de inflación. Recuerden que en economía tenemos un dilema. Queremos crecimiento y tenemos que aceptar que habrá inflación, o controlamos la inflación, pero tendremos que aceptar que habrá poco crecimiento. Bueno, algo así está relacionando la curva de Phillips. Vamos a ver. La curva de Phillips puede expresarse así como lo están ustedes viendo ahora. Esa sería una formalidad matemática de la curva de Phillips. Recuerden que en economía el pi, ¿no? El pi que utilizaríamos en geometría, lo estamos usando en economía para hablar de la inflación, ¿no? Tiene sentido hablar de una circunferencia y hablar de la inflación. Entonces el pi lo consideramos como el símbolo de la inflación, aunque hemos dicho también que en economía puedes usar cualquier símbolo, cualquier literal, no importa, siempre y cuando declares que vas a usar esa literal con ese significado, adelante. Entonces, cuando vemos esa expresión, recuerda que T está hablando de tiempo, entonces el pi o la inflación en un tiempo determinado siempre va a ser igual a la inflación del periodo anterior, T menos 1. Menos la beta, esa beta está significando una sensibilidad. ¿Qué tan sensible está siendo el ambiente, el mercado, el contexto económico a un coeficiente? ¿Cuál es ese coeficiente? Pues ahí vamos a tener una tasa de desempleo. La tasa de desempleo actual menos la tasa de desempleo natural. Y ojo, aquí tenemos un primer concepto importante. La tasa de desempleo natural. ¿Hay una tasa de desempleo natural? Bueno, algunos economistas afirman que sí, existe una tasa de desempleo natural. ¿Cuál es? Pues es la tasa de desempleo que algunos llaman también friccional. Es decir, es una tasa de desempleo normal que puede existir en cualquier país, ¿no? Normal, lo ponemos entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay gente que está transitando de un empleo a otro y que justo en el momento en que se hace el corte de la medición, esa persona está sin empleo, pero ya seguro está a la puerta el siguiente trabajo, ¿no? Entonces, por eso no es tan preocupante. Habrá gente también que diga, me tomé mi año sabático, no estoy trabajando, pero no hay problema, no importa, no lo estoy buscando ahorita, ¿no? Entonces, ese es el tipo de situaciones que pueden pasar y que se encuentran dentro de esta tasa natural de desempleo, ¿no? O tasa friccional de desempleo. ¿En cuánto se estima una tasa natural de desempleo? Pues depende de las condiciones de un país. Hay quien dice que puede ser entre el 3 y el 5%, algo aceptable como tasa natural de desempleo. Entonces, estamos viendo que la ecuación de Phillips nos está indicando qué tan sensible es el mercado y el contexto económico hacia las variaciones en el desempleo. Entonces, y vean que también estaba basada con un signo negativo, ¿no? Aquí lo vamos a marcar. Hay un signo negativo. Acuérdense que en cualquier expresión matemática, siempre que estemos viendo esto, pues significa que hay una correlación inversa. Es decir, que en la medida en que el desempleo aumente, la inflación va a bajar. Y cuando el desempleo disminuye, la inflación aumenta. Vean ustedes esta correlación, que además tiene sentido. Las personas, cuando están todas empleadas, todas están trabajando, están consumiendo, tienen un nivel de consumo muy alto, ¿verdad? Porque tienen poder adquisitivo, tienen salarios. Y esto va a empujar el nivel de precios hacia arriba. En cambio, si las personas pierden su empleo, van a dejar de consumir ciertos elementos y por lo tanto el nivel de precios va a presionarse a la baja. Por eso es que el empleo tiene una correlación con la inflación.
A esta coeficiente, que es una resta, vean que estamos restando la tasa de desempleo real, ¿no?, del periodo T, menos la tasa natural, la tasa que deberíamos de considerar normal en una economía o en esa determinada economía. Y esto también le llamamos, ojo, este es otro concepto, la tasa de sacrificio. La tasa de sacrificio, ¿no? Y vamos a ver ahora por qué se le llama tasa de sacrificio. Bueno, ¿qué es esto de la tasa de sacrificio? Bueno, pues, como ya dijimos que el empleo está correlacionado con la inflación, tenemos que disminuir la tasa de empleo para que disminuya la tasa de inflación. Porque sabemos que si el empleo sigue aumentando, la inflación va a seguir aumentando. Entonces, en un momento determinado, cuando el gobierno aplica una política para contener la inflación, pues lo que va a hacer, pues va a contener el empleo. Estamos hablando de un modelo de políticas neoclásicas. Esto está dentro de los modelos neoclásicos. Hay dos maneras de detener la inflación. Acuérdense que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de precios. Y hay dos maneras de hacerlo. Una, para detener la inflación, lo que tendríamos que hacer es aumentar la producción. O sea, si están aumentando los precios, es porque la gente está demandando más productos. Bueno, lo que hay que hacer es aumentar la producción. Esa sería una manera, del lado de la oferta. Pero hay otra manera, del lado de la demanda. Si está aumentando la inflación, pues disminuye la demanda, para que cuando disminuya la demanda, el nivel de precios vuelva a bajar otra vez. ¿Cuál es la opción que dan esta escuela neoclásica? Pues del lado de la demanda, no del lado de la oferta. Entonces, hay que disminuir la demanda. ¿Cómo le dices a las personas que dejen de comprar? Es complicado, ¿no? No le puedes decir a las personas, oigan, dejen de comprar para que la inflación empiece a bajar. Entonces hay que aplicar una política, un instrumento de política para que esto sea así, y se llama tasa de sacrificio porque alguien se tiene que sacrificar. Desafortunadamente, bajo esta escuela, pues quien se tiene que sacrificar pues, es la clase trabajadora, ¿no? Ya tendremos algunas críticas al respecto sobre este postulado, pero pues efectivamente lo que tendría que hacer el gobierno es generar inflación para que la tasa de inflación vuelva a sus niveles normales. Esto se ha hecho, suena un poco cruel, esto se ha hecho, sí se ha hecho, de hecho fue el principio del establecimiento del neoliberalismo en muchos países de América Latina, ¿no? Recordemos los años 80 con las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, en el que muchos países tuvieron que inducir una crisis económica para que se contuviera la inflación. ¿Se contuvo? Sí se contuvo la inflación, pero a costa de eliminar el crecimiento, a costa de generar una mayor cantidad de pobres. Recuerden que posteriormente la década de los 80 se va a llamar la década perdida, porque no hubo crecimiento económico, sobre todo en América Latina. Entonces, bueno, ahí están algunas de las críticas para que ustedes puedan verlo. Entonces, esto es la tasa de sacrificio. El nivel de empleo que va a perder un país para que su tasa de inflación se contenga. Claro, está también la otra parte y hay que decirlo. ¿Qué dice esta escuela? ¿Por qué tenemos que sacrificar el empleo? Porque esta escuela argumenta que a largo plazo mantener una tasa de inflación alta sería más dañina para la sociedad, ¿no? Ellos argumentan que el empleo puede recuperarse en otro momento, ¿no? Pero no dañas el resto de las estructuras, el resto de las variables macroeconómicas. Si tienes una inflación sostenida en el largo plazo, pues al final vas a terminar dañando la estabilidad macroeconómica, ¿no? Estos son los argumentos, también hay que decirlos, son los argumentos que tiene esta escuela para poder fijar una tasa de sacrificio. Entonces, mira, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una economía, ¿no?, que está dada por esa ecuación, que es la curva de Phillips, y
vamos a suponer que esta tiene una tasa de desempleo del 6%, ¿no? 0.6, que hay una sensibilidad en el mercado de 0.5, ¿no? Acuérdate que la sensibilidad estaría medida en términos decimales, de 0 a 1, donde 0 es nada sensible, es decir, a esa economía no le importa si hay desempleo o no, hasta 1, ¿no? Que sería sumamente importante o sumamente sensible la economía a la tasa de desempleo. Tenemos una inflación de 0.8, ¿no? Una inflación en este periodo, pero queremos volver a la inflación anterior, que era del 5%, ¿no? Algo muy parecido a lo que hoy estamos viviendo en el contexto mundial de la inflación, ¿no? Bueno, ¿cuál es el nivel de desempleo al que tendríamos que estar llegando? Pues mira, simplemente despejamos la tasa de desempleo, que es lo que queremos hacer, la tasa de desempleo en el periodo T. Sustituimos en la ecuación, mira que estamos sustituyendo los datos que nos han dado en el problema, y llegamos que de tener una tasa de desempleo natural del 6%, tendríamos que duplicar esa tasa de desempleo al 12% para que pudiéramos alcanzar nuevamente el nivel de inflación del 5%. Es decir, bajar la inflación del 8 al 5% implica para esa economía aumentar el desempleo del 6 al 12%. Nuevamente, el argumento neoclásico sería, esto es más conveniente a mantener una inflación en el largo plazo. Para una perspectiva crítica, una perspectiva de la economía crítica, pues dirían, pues sí, pero ese 6% más de desempleo, pues son cuántas familias que estás dejando sin ingreso, ¿no? Entonces, habría que valorar esas dos perspectivas, ¿no? Yo les doy a ustedes las dos perspectivas y ustedes, pues, consideren la que crean más conveniente. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo de esta tasa de sacrificio. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que por cada 1% que baje la inflación, el desempleo debería estar aumentando el 4%, ¿no? Es una medida drástica, es una medida fuerte, pero pues, vuelvo a repetir, para la economía neoclásica esto es mejor en el corto plazo arreglar esta situación que mantener una inflación por mucho tiempo, ¿no? En un periodo muy largo. Hoy lo podemos ver con lo que está sucediendo, pues a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay un proceso también inflacionario que inició al término de la pandemia, cuando termina el desconfinamiento mundial y se empieza a demandar mayores productos, pero la producción no se reactiva de inmediato. Entonces, la demanda presiona el nivel de precios y eso es el resultado que hoy tenemos, ¿no? Una tasa de inflación alta, las tasas de inflación más altas que se han tenido en 30, 40 años en muchos países del mundo, sobre todo de Europa, está muy preocupada porque no había visto esta tasa de inflación desde precisamente el periodo de la crisis energética de los 70s y después la continuación con la crisis de deuda de los 80s, ¿no? Entonces hay que ponerle mucha atención porque pues ya vienen estas políticas restrictivas, estas se llaman políticas restrictivas, y tienen que ver precisamente con ajustes a la estabilidad macroeconómica, sobre todo porque en estos momentos se está suponiendo que no va a bajar la tasa de inflación, al menos se va a mantener pues durante un periodo más allá de un año. Entonces, seguramente empezarán los bancos centrales a presionar a los gobiernos para que emitan instrumentos que les permitan disminuir la tasa inflacionaria. Ojo, hay que estar muy al pendiente de todo esto que va a estar pasando, ¿no? Ahora, imagínense si lo ponemos esto en numeritos, ¿no? Imagínate que el país tiene una PEA de 1 millón de personas, ¿no? A una tasa de desempleo del 6%, tenemos 60,000 personas desocupadas. Pero como tenemos que llegar a la tasa del 12%, pues ya vamos a hablar de 120,000 personas, ¿no? Es decir, hay una tasa de sacrificio del 100% porque estamos duplicando el desempleo, ¿no? O sea, si lo ponemos desde esta perspectiva, se trata de 120,000 familias
que van a estar sin empleo, sin ingresos. Y bueno, ahí está, cómo sacamos un porcentaje, ¿no? Para que lo podamos estar bien. Entonces, esa es la tasa de sacrificio que tiene que tener ese país si quiere volver a los niveles de inflación anterior. ¿Cuántos periodos? ¿Cuántos periodos le tomará esto al país? Pues todo depende de la marca gradual con la que quiere estar haciendo esto, ¿no? Hay también una perspectiva de una política de shock o de choque, en la cual pues se dice que el país deberá implementar los cambios lo más rápido posible, en el menor periodo posible, para que el impacto sea de una vez y para siempre. Y hay otras perspectivas, escuelas más con tendencias más gradualistas, que dicen, bueno, podríamos estar esperando que la inflación bajara hasta en 12 periodos, es decir, en el horizonte de un año, ¿no? Para que esta pérdida pues fuera menos significativa para la población, ¿no? En este caso, si nosotros hacemos una simple división, la división de las restas entre la tasa de desempleo a la que se tendría que llegar, menos la tasa de desempleo actual, la inflación actual, menos la inflación meta a la que se tiene que llegar, y pues nuestro resultado es 2, ¿no? Quiere decir que en 2 periodos tendríamos que estar haciendo la reducción de esta tasa de desempleo para poder llegar al objetivo meta inflacionario, ¿no? Bueno, y en función de qué variable se va a decidir el número de periodos, pues también se va a definir en función de el ingreso nacional, ¿no? Acuérdate que la Y es el ingreso nacional, el Producto Interno Bruto, la renta nacional, como le quieras llamar. Y bueno, esto tendremos que también pasarlo a un modelo de equilibrio general, ¿no? O sea, estático, como se ha visto en otros videos anteriores que tenemos ahí presentes, o dinámico, como lo veremos más adelante en otros videos. Bueno, esta es la curva de Phillips. Esta es la curva de Phillips. Si te das cuenta, en el eje de las X tenemos la tasa de desempleo, y en el eje de las Y tenemos la inflación, ¿no? Acuérdate que siempre en el eje de las X van las variables independientes. Lo que estamos moviendo aquí es la tasa de desempleo para tener respuesta en la variable dependiente inflación. Y entonces se dibuja, como tú ves, una pendiente negativa, porque hay una relación, dijimos, inversa entre la inflación y el desempleo. Ahora, si tú miras esto, como lo hemos dicho en videos anteriores, la senda de trayectoria, que es cómo se va desplazando una curva en un gráfico, ¿no? Como tú lo estás viendo ahora. Si tú miras esta senda de trayectoria, lo que al final vas a estar viendo, mira, va a ser una pendiente positiva, es decir, la senda de trayectoria, que es esto que estamos dibujando, ¿verdad? Sigue una pendiente positiva. ¿Y qué tiene que ver con el ingreso, con la renta nacional? Pues mira, al final, cuando se está haciendo este sacrificio de desempleo, lo que realmente está sacrificando es el PIB. Porque si tú tienes menos trabajadores empleados, tienes más trabajadores que están en el paro, van a consumir menos. Si consumen menos, se va a producir también menos, las ventas van a bajar. Esa perspectiva que tenías de crecimiento va a bajar. Entonces, lo que está sacrificando al final de cuentas es el Producto Interno Bruto, es el crecimiento del país, ¿no? Por eso es que también encuentras esta ecuación que está aquí abajo, como equivalente a la curva de Phillips, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que la tasa de desempleo, esa tasa de sacrificio, ¿verdad? Para llegar a la inflación esperada, pues en realidad sustituida con el Producto Interno Bruto. Al final, tener más personas en la calle desempleadas significa que tu PIB va a crecer menos. Entonces, si esto lo sustituimos, si sustituimos
PIB, ¿no? Que sería Y, PIB en el periodo T, menos PIB en el periodo anterior, ¿no? Si esto lo sustituimos, pues en realidad tenemos que la curva de Phillips tiene una correlación con el crecimiento. Y si esto lo despejamos, ¿no? Si este ingreso lo despejamos, pues lo que estamos viendo es que el ingreso nacional va a estar en función de la inflación. Y esa es la curva de oferta agregada. Entonces, mira cómo de la curva de Phillips se desprende la curva de oferta agregada. Y este es un modelo neoclásico. Acuérdate que la diferencia entre lo que hemos visto sobre modelos keynesianos y ahora este acercamiento al modelo neoclásico es que el modelo neoclásico está orientado a la oferta, es decir, a la empresa. Nos interesa la empresa, nos interesa ver lo que está sucediendo en la producción, cómo se produce y que las condiciones de política económica estén enfocadas en la producción. Mientras que del otro lado, el modelo o los modelos keynesianos están enfocados en la demanda. Nos interesan los consumidores, cómo se consume y que las políticas económicas estén orientadas hacia incentivar ese consumo, ¿no? Entonces vean ustedes ahí las grandes diferencias. Y pues muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.